Bajo el sol implacable de Tequila, Jalisco, don Anselmo Vargas limpiaba el sudor de su frente con un pañuelo gastado mientras observaba su pequeña parcela de tierra. 72 años de vida, 50 de ellos dedicados a trabajar esa tierra que todos llamaban inútil. Las piedras brotaban del suelo como huesos antiguos y las plantas de agave azul se aferraban a la vida entre las rocas con una terquedad que solo él comprendía. Esa mañana de septiembre, mientras el viento traía el aroma dulce de las piñas maduras, don Anselmo no sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. En el otro extremo del pueblo, Rogelio Montalvo bajaba de su camioneta del año, ajustándose el reloj de oro que brillaba obscenamente bajo el sol. A sus 43 años se había convertido en el presidente más joven de la cooperativa Oro Azul, y no perdía oportunidad de recordárselo a todos. Su risa arrogante resonaba en las calles empedradas mientras hablaba por teléfono sobre modernización y eficiencia. Para él, los viejos como don Anselmo eran el pasado que había que borrar. La historia que están por escuchar no es un cuento de hadas. Es la crónica real de cómo la humildad y la sabiduría vencieron a la arrogancia y la codicia. Es el relato de un anciano gimador que todos despreciaban, dueño de la parcela más inútil de Jalisco, quien guardaba un secreto tan poderoso que cambiaría el destino de toda una comunidad. Porque a veces, las tierras que parecen más muertas son las que guardan la vida más valiosa, y los hombres que el mundo considera insignificantes son quienes escriben las lecciones más grandes. Don Anselmo estaba a punto de demostrarlo, pero antes tendría que soportar el desprecio, la burla y la traición. Esta es su historia, una historia que nos recuerda que nunca debemos juzgar un libro por su portada, ni una tierra por sus piedras, ni un hombre por sus arrugas. Y mientras la escuchan, me encantaría saber desde dónde nos acompañan en este momento, desde qué ciudad, ¿desde qué país y a qué hora del día o de la noche están escuchando esta historia que necesita ser contada? Compartir estos momentos con ustedes hace que cada palabra cobre más sentido. La cooperativa Oro Azul había sido fundada hacía 60 años por los abuelos de los campesinos actuales. Era más que una organización agrícola. Era el corazón que bombeaba vida a Tequila. Cada familia tenía acciones. Cada hombre había sudado en esos campos, cada mujer había rezado por buenas cosechas. Don Anselmo había sido socio fundador junto a su difunto compadre, don Rafael, y nunca había faltado a una sola asamblea en 5 décadas. Su parcela de 3 hectáreas era pequeña, sí, pero era suya, comprada con el dinero que ahorró cortando piñas para otros durante 20 años. Rogelio Montalvo había llegado a la cooperativa hacía apenas 3 años, cuando su padre, don Ernesto Montalvo, un hombre respetable y justo, falleció de un infarto repentino. Rogelio heredó las acciones familiares y, usando su título de administrador de empresas comprado en una universidad privada de Guadalajara, convenció a los socios de nombrarlo presidente con promesas de llevar la cooperativa al siglo XXI. Al principio, muchos creyeron en sus palabras brillantes y sus presentaciones en computadora, pero las cosas empezaron a cambiar. Rogelio trajo químicos nuevos, fertilizantes sintéticos que prometían duplicar la producción. Convenció a los campesinos de que la agricultura tradicional era cosa de viejos ignorantes, y que había que apostar por la cantidad, no por la calidad. Los campos se llenaron de tractores rentados y aspersores costosos. Las deudas crecieron, pero Rogelio tranquilizaba a todos diciendo que era inversión necesaria. Don Anselmo observaba todo con preocupación silenciosa. Él sabía algo que Rogelio, con todo su título universitario, jamás entendería. La tierra tiene memoria. No se puede forzar, no se puede engañar. Cada planta de agave tarda entre 7 y 10 años en madurar y durante ese tiempo absorbe todo lo que hay en el suelo.
los minerales, el agua, pero también los químicos y el veneno. El verdadero tequila premium, ese que los conocedores buscan, proviene de plantas criadas con paciencia, respeto y conocimiento ancestral. Por eso, cuando Rogelio le ofreció fertilizantes gratis para mejorar su parcela inútil, don Anselmo rechazó cortésmente. Siguió trabajando como siempre lo había hecho, con agua de lluvia captada en 1900, tinajas de barro, con composta natural hecha de residuos de piña y estiércol de caballo, con las técnicas que su abuelo le enseñó cuando él apenas era un niño descalzo. Los otros campesinos lo miraban con lástima, pensando que la vejez lo había vuelto terco y tonto. Lo que nadie sabía era que don Anselmo había hecho un descubrimiento extraordinario 5 años atrás. Entre las rocas de su parcela, donde el agua se filtraba lentamente y la tierra volcánica mezclada con piedra caliza creaba una composición única, sus plantas de agave azul habían desarrollado características especiales. Las piñas eran más pequeñas, sí, pero increíblemente concentradas en azúcares naturales. El color era más intenso, casi luminoso, y cuando fermentaban, producían aromas que él nunca había olido en 50 años de trabajo. Lucía Morales, la joven ingeniera agrónoma de 28 años, había sido la primera en notar algo especial. Nieta de don Rafael, el difunto compadre de Anselmo, ella había regresado a Tequila después de terminar su maestría en agricultura sustentable en la UNAM. Rogelio la había contratado como asesora técnica, pero en realidad la ignoraba por completo, tomando decisiones sin consultarle jamás. Para él, una mujer joven no podía saber más que él, pero Lucía era brillante y observadora. Un día, mientras hacía un recorrido de supervisión rutinaria, pasó por la parcela de don Anselmo y quedó hipnotizada. Tomó muestras de suelo sin que nadie se diera cuenta y las analizó en el pequeño laboratorio de la cooperativa durante las noches. Los resultados la dejaron sin aliento. La composición mineral era perfecta, el pH ideal, y las plantas mostraban niveles de fructanos que ella solo había visto en libros especializados sobre agaves de terroir excepcional. Fue Lucía quien le dijo a don Anselmo la verdad que cambiaría todo. «Don Tata, usted no tiene una parcela inútil, tiene un tesoro geológico. Este tipo de agave es lo que las grandes casas tequileras internacionales buscan para sus ediciones ultra premium. Podría valer una fortuna». Don Anselmo la miró con sus ojos serenos y por primera vez en años una pequeña sonrisa cruzó su rostro curtido. «Lo sé, mijita, lo sé desde hace tiempo, solo estaba esperando el momento correcto». Juntos comenzaron a trabajar en secreto. Lucía contactó discretamente a 3 casas tequileras internacionales especializadas en productos orgánicos de lujo. Les envió muestras anónimas del agave de don Anselmo, sin revelar la ubicación ni el productor. Las respuestas llegaron en menos de 2 semanas y todas decían lo mismo: «Este es el agave más excepcional que hemos probado en décadas. ¿Cuánto tiene disponible y cuál es su precio?». La cosecha de don Anselmo, que todos consideraban basura, valía más de 10 millones de pesos. La asamblea mensual de la cooperativa Oro Azul se celebraba el primer lunes de cada mes en el viejo salón comunitario. Ese lunes de octubre, 52 campesinos se reunieron en las bancas de madera desgastadas por décadas de uso. Don Anselmo llegó temprano, como siempre, con su camisa blanca limpia aunque remendada, sus pantalones de mezclilla y su sombrero de palma. Se sentó en la última fila, donde siempre se sentaba, con la humildad que había caracterizado toda su vida. Rogelio llegó tarde, como siempre, haciendo rechinar las llantas de su camioneta Lincoln Navigator negra afuera del salón. Entró hablando por teléfono a gritos, usando palabras en inglés que nadie entendía, haciéndose el importante.
Vestía una camisa Tommy Hilfiger de color rosa salmón y jeans de diseñador que costaban más que 2 meses de cosecha de un campesino promedio. Su colonia cara invadió el salón, compitiendo con el olor honesto a tierra y trabajo de los demás hombres. «Buenos días, señores», dijo sin ningún respeto real en su voz. Encendió el proyector que había instalado con dinero de la cooperativa y comenzó su presentación. La primera diapositiva mostraba un gráfico de barras, con los rendimientos de producción de cada socio. La barra de don Anselmo era la más pequeña, marcada en rojo con una flecha señalándola. «Como pueden ver, tenemos un problema de eficiencia. Hay socios que están arrastrando los números de todos hacia abajo». Los murmullos comenzaron. Don Anselmo sintió las miradas voltearse hacia él, pero mantuvo la vista al frente, con la dignidad intacta. Rogelio amplió la imagen de la parcela de Anselmo, tomada con un dron. Esta parcela es un ejemplo perfecto de lo que no debemos hacer. Miren esas piedras, miren esa tierra muerta. Don Anselmo, con todo respeto a su edad, usted está ocupando espacio valioso que podría ser productivo en manos más capaces. El silencio se volvió denso como niebla. Nadie se atrevía a hablar. Algunos campesinos bajaron la mirada, avergonzados de ser testigos de esa humillación pública, pero ninguno tuvo el valor de defender al anciano. Rogelio continuó. «Le voy a hacer una oferta generosa, don Anselmo. Le compro su parcela por 50,000 pesos. Es más de lo que vale esa tierra llena de piedras. Puede retirarse con dignidad y dejar que gente más joven y preparada maneje el futuro de esta cooperativa. 50,000 pesos. Una cifra insultante que no alcanzaba ni para un año de vida modesta». Don Anselmo se puso de pie lentamente, sus rodillas protestando por la artritis, pero su espalda recta como un ocote. «Con todo respeto, licenciado Montalvo, mi parcela no está en venta, ni por 50,000, ni por 1,000,000. Esa tierra me la gané con 40 años de trabajo honrado, y ahí me voy a quedar hasta que Dios decida llevarme». Su voz era suave pero firme, sin un rastro de ira o miedo. La cara de Rogelio se puso roja como tomate. No estaba acostumbrado a que nadie, mucho menos un viejo campesino, le dijera que no. «Muy bien, don Anselmo. Si quiere ser terco, allá usted. Pero le advierto que la cooperativa no puede seguir subsidiando parcelas improductivas. A partir de este mes, usted ya no tendrá acceso al sistema de riego comunitario, y los camiones de transporte tampoco pasarán a recoger su cosecha. Que quede claro, si quiere quedarse, se queda solo». El golpe fue brutal. Sin agua de riego y sin transporte, era prácticamente imposible mantener una producción viable. Era una sentencia de muerte económica disfrazada de política de eficiencia. Los otros campesinos miraron a don Anselmo con lástima. Algunos, los que todavía tenían conciencia, sintieron vergüenza de no defender al anciano, pero el miedo a Rogelio los paralizaba. Todos dependían de la cooperativa para vender su producción. Don Anselmo asintió lentamente, recogió su sombrero y caminó hacia la salida con pasos tranquilos. Antes de cruzar la puerta, se detuvo y volteó. «Licenciado Montalvo, le voy a decir algo que mi abuelo me enseñó. La tierra es sabia y siempre, siempre recompensa a quien la respeta y castiga a quien la traiciona. El tiempo dirá quién de los dos estaba en lo correcto». Y sin esperar respuesta, salió al sol brillante de octubre. Rogelio soltó una carcajada forzada y le dijo a la asamblea: «Ahí va el viejo loco hablando como en las películas antiguas. Señores, esto es un negocio, no un programa de caridad para jubilados. Sigamos con los temas importantes». Pero algo en las palabras de don Anselmo había quedado flotando en el aire como una profecía. Lucía Morales, sentada al frente, tomando notas como secretaria técnica, apretó su pluma con fuerza y decidió que era momento de acelerar el plan secreto que habían estado preparando.
Pero lo que Rogelio no sabía era que su arrogancia acababa de sellar su destino, porque mientras él celebraba su victoria humillando a un anciano, las semillas de su destrucción ya estaban germinando en esa parcela inútil que tanto despreciaba. 3 días después de la humillación pública, don Anselmo se levantó antes del amanecer, como había hecho durante 50 años. Su esposa, doña Socorro, ya había preparado café de olla y tortillas calientes. «Viejo, ¿qué vas a hacer sin el agua de la cooperativa?», le preguntó con preocupación genuina en su voz. Don Anselmo tomó un sorbo de café y sonrió. «Lo mismo que hicieron nuestros abuelos antes de que hubiera cooperativas ni sistemas de riego, Coco. Vamos a trabajar con lo que Dios nos da». Lucía llegó a la parcela a las 7 de la mañana, manejando su viejo Tsuru blanco. Traía en el asiento trasero una laptop, varios libros de ingeniería agrícola y algo de equipo que había comprado con sus propios ahorros. «Don Tata, vamos a implementar un sistema de captación de agua de lluvia combinado con riego por goteo de baja presión. Es lo que usan en Israel para hacer florecer el desierto. Si funciona allá, funcionará aquí». Durante 2 semanas, don Anselmo y Lucía trabajaron de sol a sol. Instalaron canaletas de lámina en todos los bordes de la parcela para captar el agua de lluvia de octubre. La dirigieron hacia 3 tinajas de barro de 1000 litros cada una que don Anselmo había heredado de su padre, y conectaron un sistema simple pero ingenioso de mangueras, con pequeñas perforaciones que llevaban el agua gota a gota directamente a la raíz de cada planta. No era tecnología cara ni complicada. Era inteligencia antigua aplicada con conocimiento moderno. Mientras tanto, Rogelio estaba ocupado siendo el gran hombre. Había convencido a la cooperativa de comprar 15.000 litros de un fertilizante químico revolucionario que un vendedor de Monterrey le había ofrecido con una comisión jugosa. «Esto va a triplicar nuestra producción», prometió en la siguiente asamblea. Lo que no les dijo era que ese fertilizante contenía niveles peligrosamente altos de nitrógeno sintético, que aunque hacían crecer las plantas rápido, también debilitaban su resistencia natural a plagas y enfermedades. En noviembre llegaron las lluvias. Don Anselmo observaba con satisfacción cómo sus tinajas se llenaban con el agua limpia del cielo, mientras el sistema de Lucía funcionaba perfectamente. Cada planta de agave recibía exactamente la cantidad de agua que necesitaba, ni más ni menos. Las raíces se fortalecían buscando la humedad en la tierra profunda, volviéndose resistentes y poderosas. «Mire, don Tata», le decía Lucía emocionada, «las plantas que tienen que esforzarse un poco desarrollan sistemas más fuertes. Es como los niños. Si les das todo, se vuelven débiles». Pero en las parcelas de la cooperativa, donde Rogelio había mandado aplicar su fertilizante, milagroso, las plantas crecían rápido pero enfermizas. Las hojas eran grandes pero blandas, de un color verde artificial. Los gimadores más experimentados negaban con la cabeza preocupados. «Esto no se ve bien, licenciado», le dijo uno de los viejos trabajadores. «Las plantas están creciendo demasiado rápido, así no da tiempo a que madure bien la piña». Rogelio lo despidió ese mismo día por crear desánimo y resistirse al progreso. En diciembre apareció el problema. Una plaga de picudo del agave, el insecto más temido por los productores de tequila, comenzó a infestar los campos de la cooperativa. Normalmente las plantas sanas pueden resistir cierto nivel de ataque, pero las plantas debilitadas por los químicos de Rogelio eran como un buffet abierto para los insectos. En 2 semanas, el 15% de la producción total de la cooperativa estaba infectada y había que arrancar las plantas y quemarlas para evitar que la plaga se extendiera. Rogelio entró en pánico. Compró insecticidas todavía más fuertes y ordenó fumigar toda la zona.
El olor a químicos era tan intenso que los niños del pueblo tuvieron que faltar a la escuela por 3 días. Varios campesinos desarrollaron irritación en los ojos y la garganta. Doña Socorro le dijo a don Anselmo: «Gracias a Dios que tu parcela está lejos de esos venenos, viejo. Allá el aire todavía huele a tierra limpia». Y tenía razón. La parcela de don Anselmo estaba a casi 1 kilómetro del resto de los campos de la cooperativa, protegida por una pequeña colina. Los vientos llevaban los químicos en dirección opuesta. Sus plantas, criadas de manera natural y fortalecidas por la lucha contra las piedras y la escasez calculada de agua, no solo resistieron la plaga sin ningún tratamiento, sino que parecían más vigorosas que nunca. Las piñas eran desarrollándose con un tamaño perfecto, no demasiado grandes, no demasiado pequeñas, exactamente como debe ser para un tequila excepcional. Lucía tomaba fotografías y mediciones cada semana. Documentaba todo meticulosamente: el tamaño de las piñas, el color de las hojas, el contenido de azúcar en el jugo, la resistencia de las fibras. Cada dato confirmaba lo que ambos sabían. Tenían entre manos algo extraordinario. «Ya contacté a las 3 casas tequileras que le mencioné, don Tata», le dijo una tarde. «Están dispuestos a venir en febrero para ver la cosecha. Y están hablando de precios que usted no se imagina». Mientras don Anselmo cultivaba pacientemente su fortuna en 1900. Silencio. Rogelio cavaba su propia tumba con cada decisión arrogante. La cuenta regresiva había comenzado y el destino afilaba sus cuchillos en la oscuridad. Enero de 2024 trajo noticias devastadoras para la cooperativa Oro Azul. La plaga de picudo no había sido controlada a pesar de los miles de pesos gastados en fumigaciones. Ahora el 40% de los agaves estaban perdidos. Pero eso no era lo peor. El suelo, saturado de químicos, había perdido su capacidad natural de retener nutrientes y agua. Los análisis mostraban niveles tóxicos de nitratos que tardarían años en desaparecer. La tierra que había dado sustento a familias durante generaciones estaba envenenada. Los campesinos comenzaron a desesperarse. Sus familias dependían de la cosecha anual para sobrevivir, y ahora miraban campos arruinados que no producirían nada decente por lo menos durante 3 años. Las reuniones en el salón comunitario ya no eran para celebrar victorias, sino para escuchar las mentiras de Rogelio tratando de explicar lo inexplicable. «Es una situación temporal», decía sudando bajo su camisa cara. «El mercado se va a recuperar, tenemos que tener fe». Pero la verdadera bomba explotó en febrero. El contador de la cooperativa, don Mauricio, un hombre honesto de 60 años que llevaba las cuentas desde hacía 30, pidió una reunión de emergencia. Con manos temblorosas, presentó ante la asamblea los estados financieros reales que Rogelio había estado ocultando. La cooperativa tenía deudas por más de 8 millones de pesos, préstamos bancarios que Rogelio había solicitado sin autorización de la asamblea, pagos pendientes a proveedores de químicos, facturas de maquinaria rentada que nunca se usó adecuadamente. «¿Dónde está ese dinero, licenciado?», preguntó don Mauricio mirando directamente a Rogelio. El silencio en el salón era tan denso que se podía cortar con machete. Rogelio se aflojó el cuello de la camisa, su cara brillando de sudor. «Ese dinero se invirtió en modernizar la cooperativa, don Mauricio. Ustedes no entienden cómo funciona el mundo de los negocios. A veces hay que gastar dinero para hacer dinero». Pero su voz ya no sonaba segura, sonaba desesperada. Los campesinos no eran tontos. Sabían perfectamente dónde había ido gran parte de ese dinero: la camioneta nueva de Rogelio, los viajes a Cancún que presumía en Facebook, las comidas en restaurantes caros de Guadalajara donde llevaba a su amante, la casa que estaba construyendo en una zona residencial. Todo pagado con el sudor de hombres que apenas podían dar de comer a sus hijos.
La ira comenzó a crecer en el salón como una tormenta. «¡Usted nos robó!», gritó uno de los campesinos más jóvenes. «Nos vendió mentiras mientras se llenaba los bolsillos». Otros comenzaron a gritar también. La situación se estaba saliendo de control. Rogelio, acorralado, mostró su verdadera cara. «¡Cállense todos! Ustedes no son más que un montón de campesinos ignorantes. Sin mí, esta cooperativa ya se hubiera hundido hace años. Yo soy el que tiene cerebro aquí. Yo soy el que estudió. Yo soy el que sabe». Fue el error final de su carrera. Don Mauricio dejó caer la última bomba. «Señores, el banco ha iniciado proceso de embargo. Si no pagamos 8 millones de pesos en los próximos 60 días, perdemos la cooperativa completa. Perdemos las instalaciones, el equipo, y el banco puede ir contra las propiedades de cada socio para recuperar la deuda. Podemos perder nuestras tierras, nuestras casas, todo». El llanto de los hombres hechos y derechos llenó el salón. Mujeres que habían venido a escuchar se persignaban rezando en voz baja. Rogelio intentó salir del salón, pero los campesinos le bloquearon el paso. «Usted no se va a ningún lado hasta que resuelva esto», le dijeron. Por primera vez en su vida, Rogelio sintió miedo real. Estos hombres, a quienes había despreciado y humillado, estaban ahora entre él y la puerta. Yo voy a conseguir el dinero», tartamudeó. «Conozco inversionistas en Guadalajara. Déjenme hacer unas llamadas». Nadie le creyó, pero lo dejaron ir con una advertencia clara. Tenía una semana para presentar una solución o enfrentaría consecuencias. Esa noche, Rogelio no durmió. Llamó a todos sus contactos, rogó a los bancos, intentó vender activos personales, pero nadie quería prestar dinero a una cooperativa quebrada con tierras envenenadas. Su mundo perfecto de apariencias se derrumbaba como castillo de naipes. En su desesperación, tuvo una idea final. Si él no podía salvar la cooperativa, entonces la compraría en el remate por centavos y se quedaría con todo. Contrató a un abogado sin escrúpulos de Guadalajara y comenzó a preparar su plan. Mientras tanto, en su pequeña casa de adobe, don Anselmo recibió una visita. 3 hombres de traje elegante llegaron en una camioneta Range Rover negra. Representantes de Agave Heritage Premium, una casa tequilera boutique de California especializada en productos ultra exclusivos. Venían a ver la cosecha que Lucía les había prometido. Lo que vieron los dejó sin palabras. Tomaron muestras, hicieron pruebas, y al final el director extendió un cheque. Don Anselmo miró la cantidad y tuvo que sentarse. Eran 12 millones de pesos por su cosecha completa. En una tarde, el viejo inútil se había convertido en millonario, y así, mientras unos celebraban su fortuna con humildad y gratitud, otros preparaban su último acto de traición desesperada. Pero el destino ya había escrito el final de 1900. Esta historia, y la justicia vendría de donde nadie la esperaba. A veces, lo único que necesitamos es un momento de fe para ver que el universo siempre pone las cosas en su lugar. El día del remate judicial llegó como un funeral. Era un martes de marzo, y el salón comunitario que tantas veces había sido escenario de celebraciones, ahora albergaba la muerte de un sueño colectivo. Los 52 socios de la cooperativa Oro Azul estaban sentados en silencio, algunos con lágrimas corriendo por sus caras curtidas, otros con la mirada perdida en el vacío. Afuera, el juez y 2 oficiales del juzgado preparaban los documentos del remate. La cooperativa, valuada originalmente en 15 millones de pesos, sería vendida al mejor postor para pagar la deuda de 8 millones. Rogelio entró al salón como si fuera el dueño del lugar. Vestía un traje gris nuevo y traía consigo a su abogado, el licenciado Villarreal, un hombre de ojos fríos conocido en Jalisco por defender a empresarios corruptos.
Rogelio no mostró vergüenza ni arrepentimiento. En su mente distorsionada, él era la víctima de campesinos incompetentes que no habían sabido apreciar su visión. Ahora, con dinero prestado por su suegro, un político corrupto de Guadalajara, estaba listo para comprar la cooperativa por una fracción de su valor real y convertirla en su propiedad privada. «Buenos días, señores», dijo con una sonrisa falsa. «Lamento mucho que las cosas hayan llegado a este punto, pero no se preocupen. Yo voy a comprar la cooperativa y algunos de ustedes podrán seguir trabajando como mis empleados, claro, con sueldo fijo y sin tener que preocuparse por decisiones complicadas». La propuesta era un insulto: convertir a dueños orgullosos en peones asalariados, quitarles su autonomía, su dignidad, su herencia. Era la humillación final. El juez, un hombre serio de unos 50 años llamado licenciado Huerta, comenzó el procedimiento. «Señores, estamos aquí para rematar los activos de la cooperativa Oro Azul. La deuda total asciende a 8.300.000 pesos. ¿Hay alguien interesado en hacer una oferta?» Rogelio levantó la mano inmediatamente. «Ofrezco 4 millones de pesos en efectivo por la totalidad de los activos». Era una oferta miserable, menos de la mitad del valor real, pero nadie más tenía ese dinero. El silencio de la derrota llenó el salón. El licenciado Huerta preguntó: «¿Hay alguna oferta superior?» Nadie habló. Los campesinos no tenían ni 1.000 pesos ahorrados, mucho menos millones. Algunos cerraban los ojos rogando por un milagro que sabían no llegaría. El juez preparó su martillo. «Muy bien, entonces a la cuenta de 3 daré por cerrado el remate. 1, 2. En ese momento, la puerta de madera del salón se abrió con un crujido que sonó como trueno. Don Anselmo entró al salón. No venía solo. A su derecha caminaba Lucía, cargando un maletín de piel. A su izquierda, 2 hombres de traje, un notario público y un abogado de la Ciudad de México especializado en derecho cooperativo. El viejo gimador vestía su ropa de siempre, limpia y humilde, pero había algo diferente en su mirada. Ya no era el anciano humillado y despreciado. Era un hombre que conocía su valor y venía a reclamar justicia. «Disculpe, señor juez», dijo don Anselmo con voz firme, «me gustaría hacer una oferta por esta cooperativa». Rogelio soltó una carcajada cruel. «¿Tú, viejo? ¿Con qué dinero? ¿Con las monedas que juntas vendiendo nopales en el Guil mercado?» El abogado de Rogelio también se rió, pero el licenciado Huerta, que había visto muchas cosas en sus años de juez, permaneció serio. «Don Anselmo tiene derecho a hacer una oferta como cualquier ciudadano. Por favor, proceda». Don Anselmo asintió con respeto. «Señor juez, ofrezco 9 millones de pesos por la cooperativa completa y todos sus activos». El salón explotó en murmullos de incredulidad. Rogelio dejó de reír. «Esto es una broma. Este viejo no tiene ni para pagar su entierro». El licenciado Huerta levantó la mano pidiendo silencio. «Don Anselmo, ¿puede usted demostrar que cuenta con esa cantidad?» Lucía abrió el maletín. Dentro había un cheque certificado del Banco Santander por 12 millones de pesos a nombre de Anselmo Vargas Medina. El notario público verificó el documento. «El cheque es legítimo, señor juez». Rogelio se puso pálido como la cal. Su mundo se desmoronaba por segunda vez. «Esto es trampa. ¿De dónde sacó ese dinero un campesino muerto de Minoschintani?» «¡Hambre!». Don Anselmo lo miró con calma. «Del mismo lugar donde usted debió encontrar el suyo, licenciado, del trabajo honesto. Ese dinero viene de vender mi cosecha de agave, esa parcela que usted llamaba inútil y que todos despreciaban. Resulta que esa tierra llena de piedras produce el agave más valioso de todo Jalisco». El licenciado Huerta golpeó el martillo. «Vendido. Los activos de la cooperativa Oro Azul pasan a ser propiedad del señor Anselmo Vargas Medina por la cantidad de 9 millones de pesos.
Proceda a firmar los documentos. El salón estalló en aplausos y lágrimas de alegría. Los campesinos se abrazaban unos a otros. Don Mauricio, el contador, lloraba abiertamente. Rogelio, en shock, miraba la escena sin poder creer lo que acababa de pasar. Su abogado ya estaba guardando los documentos, calculando cómo salir de ahí lo más rápido posible. La justicia había llegado de la forma más poética posible, de las manos callosas de un anciano que nunca perdió la fe ni la dignidad. Pero la historia aún no terminaba. Quedaba un último acto, una última lección que don Anselmo tenía que enseñar. Rogelio Montalvo intentó salir del salón con lo poco de dignidad que le quedaba, pero don Anselmo levantó la mano. Un momento, licenciado. Todavía tenemos asuntos pendientes usted y yo. El abogado de don Anselmo, un hombre elegante de apellido Contreras, que venía de un bufete prestigioso de la Ciudad de México, abrió su portafolio y sacó varios documentos. Señor Montalvo, mi cliente ha adquirido no solamente la cooperativa, sino también los pagarés de sus deudas personales que usted usó como garantía para los préstamos que tomó a nombre de la organización. La cara de Rogelio pasó del blanco al verde. Eso es imposible. Esas deudas estaban en el Banco Regional de Guadalajara. El licenciado Contreras sonrió. Estaban. Pero los bancos venden carteras de deuda todo el tiempo, especialmente cuando ven que el deudor no tiene capacidad de pago. Don Anselmo compró su deuda por 80 centavos por peso, así que ahora usted le debe a él personalmente 2.400.000 pesos. Y él tiene derecho legal de embargar sus propiedades si no paga en 30 días. Rogelio sintió que el piso se abría bajo sus pies. Su camioneta Lincoln Navigator, su casa en construcción, incluso la pequeña parcela que había heredado de su padre, todo estaba en riesgo. Esto es venganza. Usted está haciendo esto por venganza. Don Anselmo negó, con la cabeza. No, licenciado, esto no es venganza. Esto es justicia. Usted robó el sudor de 50 familias, envenenó la tierra que nos da de comer y humilló a la gente que confió en usted. Ahora va a aprender lo que es tener miedo de perder todo. Pero entonces don Anselmo hizo algo que nadie esperaba. Licenciado Contreras, por favor prepare un documento de condonación de deuda. Bajo las siguientes condiciones. El señor Montalvo devolverá a la cooperativa todo el equipo y maquinaria que compró con dinero de la organización y que tiene registrado a su nombre personal. Entregará su camioneta para ser vendida y el dinero será repartido entre las familias más afectadas. Y abandonará Tequila, no para siempre. Puede volver cuando aprenda humildad, pero no antes. Y una cosa más, continuó don Anselmo mirando directamente a los ojos de Rogelio. Quiero que le diga a su suegro el político que el dinero que le prestó para comprar esta cooperativa, ese dinero venía del presupuesto público de programas agrícolas que nunca llegaron a los campesinos. Yo tengo copias de los documentos. Si él intenta causar problemas, esos papeles van directo a la Fiscalía Anticorrupción y a los periódicos. Rogelio palideció aún más. Don Anselmo sabía todo. El viejo tonto había jugado ajedrez mientras él jugaba damas. Rogelio, completamente derrotado, asintió. No tenía opción. Está bien, haré todo lo que pide. Firmó los documentos con mano temblorosa y salió del salón arrastrando los pies, escoltado por 2 campesinos que se asegurarían de que cumpliera su palabra. Los murmullos en el salón eran de asombro. Don Anselmo, a quien todos habían visto como una víctima débil, había orquestado una victoria absoluta sin levantar la voz, sin violencia, usando solo inteligencia, paciencia y justicia. Entonces don Anselmo se dirigió a la asamblea. Hermanos, esta cooperativa siempre fue de todos nosotros. Yo solo la compré para salvarla, no para ser el dueño. Así que mañana mismo, vamos
a ir con el notario, a registrar que todos ustedes siguen siendo socios con los mismos derechos que tenían antes. Yo voy a ser el presidente. Sí, pero solo hasta que reorganicemos todo y ustedes elijan a quien quieran. Esta tierra es de quien la trabaja con amor y respeto. El llanto de los hombres ahora era de gratitud. 52 familias acababan de ser salvadas de la ruina por el anciano que todos habían ignorado. Don Mauricio se acercó y abrazó a don Anselmo. «Tata, usted es un santo». Don Anselmo negó con la cabeza sonriendo. «No, compadre, solo soy un campesino que aprendió a escuchar a la tierra. Ella siempre nos dice la verdad, pero hay que tener paciencia para oírla». Lucía fue nombrada gerente general por unanimidad. Su primer acto fue presentar un plan de recuperación de suelos que tomaría 3 años, pero devolvería la tierra a su estado natural. Don Anselmo aportó 200,000 pesos de su dinero personal para comenzar el programa inmediatamente. También anunció que compartiría las técnicas de cultivo que había usado en su parcela con todos los socios que quisieran aprender. El conocimiento que se guarda se muere, el conocimiento que se comparte se multiplica. 6 meses después, la cooperativa Oro Azul comenzó a recuperarse. Los suelos estaban sanando, las nuevas plantas crecían fuertes y sanas, sin químicos, y 3 casas tequileras premium habían firmado contratos garantizados por 5 años. Los campesinos volvieron a sonreír, sus hijos volvieron a comer bien, y el pueblo de Tequila recuperó su orgullo. Don Anselmo seguía trabajando su parcela todos los días, con su sombrero de palma y sus manos callosas, porque eso era lo que sabía hacer y lo que amaba. En cuanto a Rogelio, se mudó a Guadalajara, donde consiguió trabajo como gerente de una tienda de autoservicio. Su matrimonio se derrumbó cuando su esposa se enteró de todo lo que había hecho. Vivía en un departamento pequeño, manejando un auto usado, y cada vez que veía agaves al pasar por la carretera, recordaba la lección más dolorosa de su vida. El éxito verdadero no se mide en apariencias ni en dinero robado, sino en el respeto ganado con trabajo honesto y humildad genuina. Esta historia de don Anselmo no es solo un cuento sobre un campesino que venció a un rico arrogante. Es una lección profunda sobre el valor de la paciencia, la dignidad humana y la sabiduría que viene con los años y el trabajo honesto. En un mundo que nos dice constantemente que debemos aparentar, competir y acumular a cualquier costo, don Anselmo nos recuerda que el verdadero éxito se construye en silencio, con raíces profundas como las del agave azul que crece entre las piedras. ¿Cuántas veces juzgamos a las personas por su apariencia, por su edad, por su falta de títulos universitarios o riquezas materiales? ¿Cuántas veces despreciamos a quienes consideramos inferiores sin saber que están construyendo imperios invisibles con sus manos callosas? Don Anselmo nos enseña que la verdadera riqueza no está en las camionetas del año ni en los trajes caros, sino en la integridad del carácter y en el respeto por la tierra y por la gente. Que esta historia nos inspire a nunca menospreciar a nadie, a valorar la sabiduría de nuestros mayores y a recordar que la justicia, aunque a veces tarda, siempre llega. Si esta historia tocó su corazón como tocó el mío al contarla, los invito a que se suscriban a este canal, donde seguiremos compartiendo historias reales de gente real que nos enseñan lecciones extraordinarias, porque las mejores historias no están en las películas de Hollywood, están en las parcelas de Jalisco, en las manos de un anciano de 72 años que nunca perdió la fe.